Este es otro grupo de enfermedades neurológicas que también son un problema de salud en el mundo en general, y particularmente en el niño, que si lo presenta, lo va a sufrir en su mayor magnitud. ¿Cuáles son las competencias? Revisar algunos aspectos de los mecanismos de desarrollo del sistema nervioso central, identificar las causas probables de las malformaciones del sistema nervioso central, conocer las malformaciones más frecuentes, plantear algunas estrategias de tratamiento y medidas de prevención de las malformaciones más frecuentes. En cuanto a la incidencia, en nuestro medio casi no hay muchos estudios en relación a la incidencia. En la literatura en general, miren, mencionan una incidencia de 3 a 8 por 1000 nacidos vivos. Son la tercera parte de todas las malformaciones congénitas, miren. Causan, miren, el 75% de muertes fetales. O sea, de 4 muertes fetales, 3 son producidas por malformaciones del sistema nervioso central. Discretamente más frecuente en el sexo masculino. Y la mayoría de niños que sobreviven a estas malformaciones van a quedar con secuelas neurológicas de diferente magnitud. Entonces, ¿cuáles son las malformaciones más frecuentes? Esto varía de acuerdo a los estudios que revisemos, ¿no? En algunos dice que es la hidrocefalia, el mielomeningocele, el microcefalia, la espina bífida, etc. Entonces, todo esto ameritaría la importancia de conocer cuál es la génesis de esta patología. Y para conocer la génesis de esta patología es necesario conocer y recordar cómo son los mecanismos de desarrollo del sistema nervioso central. Esto nos va a permitir ¿qué? Conocer los probables agentes etiológicos y quizás lo más importante, conocer en qué momento del desarrollo del sistema nervioso central están actuando estos agentes agresivos etiológicos, ¿no? Y esto se está logrando gracias al adelanto de los exámenes auxiliares. Se está logrando hacer un diagnóstico más preciso, más fino, disminuyendo ese alto porcentaje de enfermedades que quedan encasilladas en el término de etiología determinada, de etiología idiopática. Se está disminuyendo esto, ¿no? Y quizás lo más importante, que se está desarrollando estrategias de tratamiento y también se está desarrollando medidas de prevención, ¿no? Recordar algunos aspectos de la embriogénesis. En la segunda semana de gestación dicen que ya están formadas las 3 capas germinativas. ¿Cuáles son? ¿De dónde deriva el sistema nervioso central? La piel, ¿de dónde deriva? Entonces, las malformaciones del sistema nervioso central también pueden ir con alteraciones a nivel de la piel. En la tercera semana de gestación se va a dar el fenómeno de inducción, donde el mesodermo induce sobre el ectodermo, dando lugar a la placa neural. Posteriormente, la placa neural se va a comenzar a imaginar, ¿no? De tal manera que va a formar el tubo neural. Aquí va a haber millones de células neuroepiteliales que van a ir formando lo que es columna vertebral, cráneo, sistema nervioso periférico, pares craneales, etc., ¿no? Entre la quinta y sexta semana de gestación se va a dar el fenómeno de segmentación del cráneo, ¿no? En prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo y medio. Recordar también que antes de las 20 semanas de gestación se va a dar lo que llamamos la citogénesis, que vamos a revisarla, y la llamada migración hormonal. Y después de las 20 semanas se da el crecimiento y la diferenciación celular para cumplir con una determinada función, ¿no? Algunos aspectos de la neurogénesis, proliferación y migración neuronal y la llamada muerte neuronal programada. ¿Qué es la neurogénesis? Es un proceso crítico de actividad mitótica que se da en la región particular principalmente, ocurre entre la segunda y cuarta semana de gestación, donde las células neuroepiteliales, que son millones, siguen 2 caminos. Unas permanecen indiferenciadas, con capacidad mitótica de división todavía, y otras se diferencian o se especializan. Y en este proceso mitótico siempre dicen que hay un proceso de sobreproducción de neuronas. Entonces, para ya limitar el número normal de neuronas,
entra a tallar un mecanismo fisiológico que es la llamada muerte neuronal programada, que también puede relacionarse con algunas alteraciones, como es, por ejemplo, la microcefalia vera, la macrocefalia, la genesia del cuerpo calloso, ¿no? Recordar también lo de la migración neuronal, lo que les he dicho, ¿no? Millones de células migran de las zonas ventriculares y subventriculares a sitios predeterminados de la corteza para cumplir una función. En este proceso de migración pueden sufrir una serie de trastornos, ¿no? Entonces tenemos los trastornos de migración temprana que se dan antes de las 20 semanas de gestación y generalmente son de causa genética y van a dar lugar a una displasia cerebral severa, vamos a ver. Y los otros son trastornos de migración tardía que se dan después de las 20 semanas de gestación, generalmente de causa adquirida, y van a dar lugar a una displasia cerebral más leve, asintomática, ¿no? También va a haber trastornos de la polaridad de la membrana celular, de la sinaptogenesis, procesos de mielinización, etc., ¿no? A continuación vamos a revisar un grupo de enfermedades relacionadas o de malformaciones con defectos de cierre del tubo neural, lo que llamamos disrafismo o estados disráficos. Estas es quizás las causas más frecuentes de malformaciones del sistema nervioso central. La falla se va a dar en el cierre del tubo neural, que ya lo hemos revisado, ¿no?, en la embriogénesis, entre la tercera y cuarta semana de gestación. La etiología es desconocida. Generalmente en todas estas hay una predisposición hereditaria. Hay el antecedente de que la madre se ha expuesto a radiaciones, fármacos, tóxicos, y también hay el antecedente de estados de malnutrición, sobre todo deficiencia del ácido fólico. Eso lo vamos a revisar después. ¿Cuáles son las principales malformaciones del tubo neural? Miren, la espina bífida oculta, que la vamos a revisar, quiste dermoide, sino piramidal, hemangioma, siringomelia. ¿Qué es una siringomelia? Es una médula con formaciones quísticas. Diastematomelia es una médula bifurcada. Meningocelia lo vamos a revisar, mielomeningocelia, encefalocelia, etc. ¿Qué es la espina bífida oculta? Esto es bastante frecuente, ¿eh? No sé si han visto ustedes, de repente en su práctica médica, algún familiar, a veces también se da. Es un defecto de cierre de la línea media posterior de los cuerpos vertebrales, sin salida, sin protrusión de la médula espinal y de las meninges. Como pueden ver acá, miren, esta es una espina bífida oculta, señalizada por un mechón de pelo. Este es un meningocele, cuando a través de la solución de continuidad sale solamente el saco meningio. Y este es un mielomeningocele, cuando además sale el saco meningio, la médula espinal y el líquido cefalorraquídeo. Esa es la diferencia, ¿no? La localización más frecuente de la espina bífida es la región sacrolumbar, como pueden ver acá. La mayoría de casos son personas o niños totalmente normales. Puede haber un mechón de pelo, como pueden ver, lipomas, un sino piramidal. Algunos casos se complican con situaciones más graves de la médula espinal, ya lo hemos dicho, siringomelia, diastematomelia, o la médula ósea anclada, cuando está adherida directamente a la vértebra, ¿no? ¿Qué es el sino piramidal? De repente se lo han visto, es frecuente en los niños. Pequeño orificio localizado generalmente en la región lumbosacra, puede estar localizado en cualquier parte de la columna vertebral, incluso en el occipucio, pero más frecuente en la región lumbosacra, ¿no? Señalizado generalmente con un mechón de pelo, como pueden ver, o un nebus. Puede conducir a un estrecho tracto fistuloso que puede atravesar la dura madre e incluso salir líquido cefalorraquídeo. Y en este caso sí se convierte en una emergencia, porque puede complicarse con una infección, ¿no? ¿Qué es el meningocele? Ya lo hemos mencionado. Defecto de cierre de los arcos posteriores de la columna vertebral, localizado más frecuente en la región lumbar, con salida de las meninges, como pueden ver acá. Hay una masa fluctuante cubierta de piel, a veces pierde el líquido cefalorraquídeo, en este caso sí es una emergencia. Generalmente es asintomático, es un neurológicamente normal. Puede asociarse a siringomelia, diastematomelia. ¿Qué exámenes auxiliares podríamos pedir? Transiluminación, radiografía de columna, ecografía, tomografía y el dosaje de la alfa-fetoproteína. ¿Qué es la alfa-fetoproteína? Es una enzima
una proteína que se sintetiza en el líquido cefalorraquídeo del feto. Si hay una solución de continuidad, sale esta proteína al líquido amniótico, entonces nos serviría, nos saca de esta enzima como un marcador biológico, ¿no?, que nos permitiría hacer el diagnóstico prenatal, que es importante. Y el tratamiento quirúrgico, que es el mielomeningocele. La forma grave de disrafia de la columna vertebral, ya lo hemos dicho, hay un defecto de cierre con salida de las meninges, médula y líquido cefalorraquídeo. Localizado más frecuente en la región lumbosacra, 75%, posterior en un 80%, eso quiere decir que también puede ser anterior, o sea, hacia la pelvis, ¿no? Se produce entre la tercera y quinta semana, ya lo hemos dicho, la incidencia miren es 0,6 a 1 por 1000 nacidos vivos, y miren la mortalidad, que realmente es alta, ¿no? La etiología, ya lo hemos dicho, ¿no? Y generalmente hay una predisposición hereditaria en todos estos pacientes. Hay efectos nutricionales, según estudios se ha demostrado que se produce por deficiencia de ácido fólico. Según estudios se ha demostrado que administrando ácido fólico a la dama, a la mujer en edad fértil, dicen semanas antes del probable inicio de la concepción y unas 8 o 12 semanas de la gestación, del tiempo de gestación, se debe dar ácido fólico. Y disminuye esta malformación, dice, hasta un 60%. Antecedente de ingesta de ácido valproico, de repente es una mamá que convulsiona, epiléptica, mire, hasta el 1 o 2%. El cuadro clínico va a depender del nivel de las lesiones. En una región sacra inferior, ¿qué habrá? Incontinencia vesical, rectal, anestesia perianal. Si está en la región lumbar media, puede haber, miren, un quiste semejante a este, cubierto por una capa fina, puede haber parálisis flácida de miembros inferiores, reflejos abolidos, incontinencia vesical, etc., ¿no? Y si está en la región más alta, el déficit neurológico es mayor. La mayoría de esta malformación va asociado a otras malformaciones. Eso es bastante frecuente. ¿Qué es la malformación de Chiari tipo 2? Es una elongación del tronco encefálico hacia el agujero magno, ¿no? Hacia el agujero occipital, que los puede llevar a enclavarse. Hidrocefalia, agenesia de cuerpo calloso, etc. ¿Con qué se complica generalmente? Con una hidrocefalia o con una infección del dedo, ¿no? ¿Qué exámenes auxiliares podemos pedir? Resaque de alfa-fetoproteína, ecografía, tomografía, etc. El tratamiento básicamente es quirúrgico, derivación ventriculoperitoneal, y el tratamiento preventivo, lo que decíamos, ácido fólico 0,4 miligramos al día, reduce el riesgo hasta un 60%. Y si tiene el antecedente que ya la mamá tiene un hijo con esta malformación, la dosis del ácido fólico es 4 miligramos por día. Unas 4 semanas antes del inicio de la concepción hasta 12 semanas en el tiempo de la edad gestacional. El pronóstico no es tan bueno, miren, 10 a 15 mortalidad y la mayoría quedan conceptuales, ¿no? Este disrafismo también puede darse en el cráneo, lo que toma el nombre de cefaloceles, ¿no? Hay dos formas, el meningocele cuando solamente sale el saco meningio, como en el caso anterior, y el encefalocele cuando ya hay salida de masa encefálica, como pueden ver acá. Saco meningio con contenido del tejido cerebral. La incidencia, miren, es de 0,1 al 0,5 por 1000, posterior en un 80% y de localización occipital y parietal generalmente, ¿no? Si es un encefalocele occipital, ¿cuál es el tejido que sale? El tejido herniado es ambos lóbulos occipitales, el cerebelo, cuernos posteriores de los ventrículos laterales, ¿no? Generalmente está asociado también a otras malformaciones y el cuadro clínico es bastante florido y variado. Acá tiene un encefalocele de localización occipital, ¿no? Acá un encefalocele anterior, como vamos a ver acá. El defecto es del hueso frontal, dermoidal, de la nariz. El tejido que sale son los lóbulos frontales, los cuernos cerebrales ventriculares, ¿no? Anteriores, perdón. Cuernos anteriores ventriculares. Generalmente va a haber hidrocefalia, microcefalia, etc.
¿Qué exámenes auxiliares pediríamos? Transiluminación, que va a ser positiva, radiografía de cráneo, ecografía, tomografía, dosajes de alfa-fetoproteína. El tratamiento básicamente es quirúrgico y el pronóstico no es tan bueno. Miren, una mortalidad del 60%. ¿Qué es la anencefalia? Este es un defecto grave de cierre, miren, de la bóveda craneana, meninges y cuero cabelludo, generalmente asociado a toda una masa encefálica totalmente rudimentar, ¿no? Ausencia de hemisferios cerebrales, se asocia a fisura palatina, orejas plegadas, hay otras malformaciones como cardiopatía congénita. La etiología es desconocida, hay predisposición hereditaria, antecedentes de desnutrición, carencias vitamínicas, exposición a radiaciones, infecciones, antecedente de polidramnios. Si la mamá viene con un polidramnios, hay que de repente sospechar en esta posibilidad, ¿no? Miren, mueren a los pocos días. ¿Cuál sería el tratamiento acá? Ya no hay nada que hacer con los niños. El tratamiento sería preventivo, dar el consejo genético a la pareja, ¿no? Con control de los embarazos posteriores, dosaje de la alfa-fetoproteína, que les dije, ecografías abdominales, etc. Acá miren la fase característica de una anencefalia. ¿Qué es la anencefalia tipo 1 o agilia? Este es un trastorno de migración neuronal. Este es otro grupo de malformaciones, ¿no? Hay ausencia de las llamadas circunvoluciones cerebrales. El cerebro normalmente tiene sus circunvoluciones, ¿no es cierto? En este caso, ahí es una superficie lisa, semejante al cerebro de un feto, ¿no? O la llamada paquigiria, cuando las circunvoluciones son grandes, asociada a trastornos genéticos, cromosomiales, infecciones por TORCH, ¿no? Trastornos circulatorios, y el cuadro clínico es muy variado. Acá tenemos la anencefalia tipo 2, transmitido por una herencia autosómica recesiva, y el cuadro clínico también es semejante. ¿Qué es la holoprosencefalia? ¿Quién está pasando? ¿Ustedes han visto el paciente de la cama? Creo que es 13. Niño que ya lo tenemos 20 días. Viene con el diagnóstico de una hidrocefalia y le han hecho una resonancia magnética y le han encontrado una holoprosencefalia. Tiene también agenesia de cuerpo calloso. ¿Qué es la holoprosencefalia? Bien, es un defecto severo de la segmentación del prosencéfalo o del cerebro anterior. En el hemisferio, cuando se dan los hemisferios de izquierdo y derecho por falla en la inducción dorsal, que lo hemos mencionado. Las causas son las que hemos mencionado, generalmente asociado a trisomías, antecedentes de la madre de diabetes materna, ingesta de alcohol, etc. La incidencia es de 0,05 a 0,5 por mil, es baja la incidencia. La podemos clasificar desde el punto de vista anatómico en la forma alobar, que es la forma más grave, más severa. Miren, hay una cavidad ventricular única y son los niños típicos cíclopes, un solo ojo. En el niño que tenemos es la forma semilobar, tiene sus dos ojitos, pero hay un defecto en la porción anterior del cerebro, la agenesia del cuerpo calloso y todo eso, ¿no? Y la forma lobar, que hay hemisferios normales, pero con corteza anormal. El cuadro clínico es muy variado, está asociado a otras malformaciones, como les dije, ¿no? Agenesia del cuerpo calloso. En este caso tiene una macrocefalia, ¿no? ¿Qué es la porencefalia? Presencia de quistes o cavidades dentro del encéfalo, miren acá, se comunican con el sistema ventricular y el espacio subaracnoideo, ¿no? Puede estar asociado a otras malformaciones. ¿Qué es la esquincencefalia? Presencia de hendiduras unio o bilaterales en los hemisferios cerebrales rodeados de corteza nucleácea. ¿Qué es la polimicrogiria? Lo diferente a la agilia, dijimos, ¿no? En la agilia, pues hay falta de las circunvoluciones. En este caso hay presencia de pequeñas y múltiples circunvoluciones, como pueden ver acá, ¿no? ¿Qué es la malformación de Dandy-Walker? Es también frecuente. Malformación de la línea media del cerebelo, caracterizado por una dilatación quística de la fosa posterior y del cuarto ventrículo.
Puede haber agenesia completa o parcial del vértice cerebroso, y lo característico es que va a haber una hidrocefalia con occipucio prominente, o sea, hay una macrocefalia con occipucio prominente. La etiología está asociada a trastornos cromosómicos, infecciones TORCH, etc. Dijimos, en la clínica lo característico es una macrocefalia con prominencia de la región occipital, como pueden ver. El cuadro clínico es variado, ¿no? Asociado a otras malformaciones. Se puede pedir exámenes auxiliares como tomografía, resonancia, y lo que vamos a ver que es dilatación quística de la fosa posterior, como pueden ver acá, ¿no? El tratamiento es quirúrgico, hacer una derivación ventricular. A continuación vamos a ver otro grupo de malformaciones del sistema nervioso central relacionados con trastornos del crecimiento del cráneo. El cráneo tiene dos partes, un continente y un contenido, ¿no? ¿Cuál es el continente? Es el cráneo, formado por huesos, fontanelas y suturas. Tiene un tabique fibroso, la hoz del cerebro que divide el hemisferio derecho e izquierdo. Y tiene otro tabique, ¿no? Es la tienda del cerebelo que lo divide en fosa posterior y inferior, un agujero magno y un agujero occipital. Ese es el continente. El contenido, la base encefálica, que viene a ser el 80%, líquido cefalorraquídeo 10% y el contenido vascular 10%. Normalmente está en un equilibrio tanto en presión como en contenido. Recordar también que hay un gran crecimiento del cráneo entre las 7 semanas de gestación y los 2 años, es donde más crece el cráneo. Miren, un recién nacido a término nace con un perímetro promedio, miren, de 35-36, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Peso del cerebro, miren, 350 gramos, y peso corporal promedio 3,500, ¿sí? Miren, a los 5 o 6 meses el perímetro aumenta a 42, o sea, más o menos 6 centímetros. El peso del cerebro se duplica y el peso corporal también se duplica. Al año, a los 12 meses, el perímetro craneado, miren, aumenta hasta 46, o sea, casi 10, 11 centímetros. El peso del cerebro se triplica, 950 gramos, y el peso corporal también se triplica. A los 2 años, miren, el perímetro solamente ya aumenta 2. El peso del cerebro se cuadruplica, 1.300, 1.400. El peso corporal, a los 2 años, ¿cuánto es? También se cuadruplica. También se cuadruplica, a los 2 años se cuadruplica, ¿no? Y a los 3 años, miren, el perímetro craneano es 50. Entonces, ¿qué es importante acá? Ver si hay desvíos del perímetro craneano, pues esto es motivo de hablar. Ver cómo nace el niño y cómo ha crecido en los 2 primeros años, ¿no? Entonces esto amerita que medir periódicamente el perímetro craneano. El primer año, ¿cada cuánto tiempo lo medimos? Al mes. El segundo año, cada 3 meses. Del tercer al quinto año, cada 6 meses. Y después de los 5 años, por lo menos una vez al año. Eso es importante. ¿Y cuáles son los principales trastornos? La microcefalia, la craniosinostosis y la macrocefalia, ¿no? ¿Qué es la microcefalia? Cuando tiene un perímetro craneano de 2 o más desviaciones estándar por debajo de la media para la edad y sexo, pero que no haya cierre de suturas. Cuando hay cierre de suturas precoces, ¿qué nombre toma? Craniosinostosis. ¿No es cierto que lo vamos a ver? Miren, la incidencia es muy variable. 1 por cada 1.250 nacidos vivos hasta 18.000. O sea, es muy variable. Pero hay que tomar en cuenta que en la población normal el 2.5% tiene un perímetro craneano menos de 2 decimaciones estándar. Hay que tomar en cuenta esto, ¿no? ¿Cómo clasificamos, de acuerdo a la etiología, la microcefalia primario-genética y la microcefalia secundaria? La microcefalia primario-genética el trastorno se da antes de las 7 semanas de gestación, generalmente por trastornos en la proliferación y migración neuronal. ¿Cómo lo clasificamos? En la microcefalia familiar o microcefalia vera, transmitido por una herencia autosómica recesiva, hay retardo mental, conmociones, etc.
La microcefalia transmitida por una herencia autosómica dominante, microcefalia asociada a síndromes cromosomiales, la trisomía 13, 15, 18, etc. Y la microcefalia asociada a los síndromes genéticos o dismórficos, que ahora son más, eran un promedio de 20. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Corbella de Lange, de Rubinstein, de Smith, etc. ¿no? Esta viene a ser la microcefalia primaria. Y la microcefalia secundaria cuando el trastorno se da después de las 7 semanas de gestación. ¿Debido a qué? Antecedente de exposición de la madre a radiaciones, infecciones TORS, meningitis, hipertermia, diabetes materna, ingesta de drogas, etc. ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Acá es importante tomar en cuenta la historia clínica, ¿no? Antecedentes familiares, podría estar dentro de ese 2.5%, ¿no? Antecedentes maternos, que la madre se haya expuesto a radiaciones, drogas, etc. Personales, importante, como con qué perímetro nace, su fase, examen neurológico hay que hacerle, buscar signos de algún síndrome congénito, como hemos mencionado. Si con todo esto determinamos que hay una microcefalia sin signos neurológicos, haríamos el diagnóstico de una microcefalia benigna asintomática. Son pacientes normales que estarían dentro de ese 2.5%. Pero si además encontramos signos neurológicos, entonces haríamos el diagnóstico de una microcefalia sintomática. En este caso sí debemos pedir exámenes auxiliares, cariotipo, tomografía, serología para TORS, estudios metabólicos, radiografía, etc. ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento acá? ¿Tendría tratamiento la microcefalia? No tiene tratamiento quirúrgico, no hay que darle expectativas falsas a la familia. A veces se le dice que operando se va a solucionar, ¿no? El daño ya está hecho. Lo que haríamos es dar un consejo genético para prevención de futuros embarazos y darle un tratamiento de rehabilitación física, psicológica, intelectual, ¿no? También tenemos un niño con microcefalia, se ve que no, con la otra ceguera no pasaba. No lo hemos visto. Sí, también tenemos. Nos ha dicho. ¿Qué es la craniosinostosis? Cierre prematuro de una o más suturas que le van a dar lugar a un cráneo deformado, ¿no? La incidencia también es muy variada. Miren, 1 a 2.000 hasta 20.000 nacidos vivos. Hay varias teorías, pero lo evidente que, por ejemplo, al 5.º mes están formadas ya los huesos craneales separados por suturas y fontanelas, como hemos dicho. Esto va a permitir el crecimiento rápido. O sea, va a haber la participación activa de dos fuerzas antagónicas. Una que tiende a cerrarla, que sería la osificación, que si falla tendríamos lugar a la craniosinostosis. Y la otra que tiende a separarla, que si falla también daría lugar a la microcefalia. De etiología se desconoce, puede ser falla en la osificación por factores genéticos o adquiridos, o se plantea también la posibilidad de una herencia separada del cráneo y del cerebro. Hay diferentes tipos, clases de acuerdo a la forma. Miren, la escafocefalia es la más frecuente, 60%, más frecuente en varones. Cierre de la estructura sagital va a dar lugar a un cráneo alargado. Generalmente son personas normales. La plagiocefalia, 20% más frecuente en mujeres. Aquí ya va a haber signos de hipertensión intracraniana. Hay cierre de las suturas de un lado, como pueden ver acá, ¿no? La braquicefalia, cuadro achatado, cuadrado, ¿no? 12%. Cierre de ambas suturas coronales. Aquí también hay signos de hipertensión intracraniana. La trigonocefalia, cierre de la sutura metópica, ¿no? Oxicefalia, cuando hay cierre de las suturas anteriores que crece hacia atrás. Acrocefalia, cuando crece hacia adelante por cierre de las suturas posteriores. La turricefalia, por cierre de todas las suturas. Cráneo en forma de trébola, como pueden ver. Esto generalmente está asociado a los llamados síndromes genéticos, en algunos casos. Por ejemplo, en el síndrome de Creutzfeldt es característico la braquicefalia. En el síndrome de Apert hay cierre de muchas suturas. En el de Carpenter hay cráneo en forma de trébola, como ya hemos mencionado. En el síndrome de Pfeiffer hay la turricefalia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En la clínica, pues es fácil, vamos a encontrar un cráneo deformado, ¿no?
Puede haber signos de hipertensión endocraniana, podríamos pedir una radiografía, una tomografía. ¿Y cuál sería el tratamiento? En algunos casos es por una situación estética, ¿no? Pero en la mayoría de casos ya cuando hay signos de hipertensión endocraniana, pues el tratamiento es quirúrgico, ¿no? El pronóstico va a depender de la magnitud de las lesiones y si está asociado a otras malformaciones o síntomas, ¿no? En cuanto a la macrocefalia, ¿cuándo hablamos de macrocefalia? Perímetro craniano cuando tiene más de 2 desviaciones estándar para media para la edad y sexo. Hay cantidad de clasificaciones, miren, megalocefalia, hidrocefalia, que es la más frecuente, colecciones extradurales, edema cerebral, engrosamiento del cráneo por una displasia ósea. En cuanto al diagnóstico, pues igual echamos mano a la historia clínica. Ver el antecedente familiar. También hay un porcentaje de personas normales que están por encima de las 2 desviaciones estándar. Ver el antecedente familiar, personales, cómo es el desarrollo psicomotriz, perímetro craneano de nacimiento, si hay separación de suturas, etc., ¿no? Y pedir exámenes auxiliares como radiografía, tomografía, resonancia. Dentro de esta, la más frecuente viene a ser la hidrocefalia. ¿Qué viene a ser una hidrocefalia? Es una macrocefalia por agrandamiento de los ventrículos debido a un aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo por un desbalance en la producción, reabsorción y circulación del líquido cefalorraquídeo. Algunos aspectos de la fisiología, donde se producen en los plexos coroideos del sistema ventricular principalmente, en lo lateral. El flujo se va a dar por una gradiente de presión en el sistema ventricular de 180 milímetros de mercurio y el sistema venoso. Se producen 20 centímetros a la hora, o sea 500 centímetros en 24 horas, y el volumen constante en el lactante es 50 centímetros y en el adulto 150, o sea que va a haber una gran circulación de producción y reabsorción, ¿no?, del líquido cefalorraquídeo. Se reabsorben las velocidades aracnoideas de las cisternas basales. El líquido cefalorraquídeo pasa de los plexos del sistema ventricular al tercer ventrículo a través del no es el acueducto de Silvio, es el tercer cuarto ventrículo, el de más mojo, claro. Y del cuarto ventrículo a las cisternas basales pasa a través de los agujeros del agujero de Monro. En cuanto a la patogenia, podemos clasificarla, dijimos, en hidrocefalia obstructiva o no comunicante y la hidrocefalia comunicante, ¿no? En cuanto a la etiología, en la hidrocefalia obstructiva no comunicante generalmente es por anomalías del acueducto de Silvio, por malformaciones congénitas, cliosis reactiva, por una meningoencefalitis, malformaciones de la vena de Galeno, tumores cerebrales, etc. Y en la hidrocefalia no obstructiva o comunicante, generalmente secundaria a una hemorragia subaracnoidea, intraventricular, secundaria a meningoencefalitis bacteriana, tuberculosa, neoplasias, etc. ¿Cómo es el cuadro clínico? Acá es importante ver la edad, el tipo de lesión y si hay signos de hipertensión endocraniana. Si es un niño menor de 2 años, la causa más probable es que sea una anomalía del acueducto de Silvio. Generalmente van a ser, miren, con un perímetro de 40 a 50 centímetros. ¿Cuál es lo normal? 35, 36, ¿no? Hay un crecimiento rápido, fontanela abierta, bombada, tensa, separación de suturas, frente amplia, llenas de cuero cabelludo dilatadas, que es el signo del sol poniente o naciente. Los globos oculares se van hacia abajo y se ve la parte del esclero, ¿no? Es característico. Hay retraso psicomotriz, hiperreflexia. ¿Qué es el signo de Max Eben u olla de cascada? ¿Cómo lo encontramos? Normalmente cuando repetimos vamos a sentir mate, ¿cierto? No percute, es mate. En este caso uno siente a oquedad, a hueco, es el llamado el signo de Max Eben u olla de cascada, que indica un signo de hipertensión arterial. Si el niño es mayor de 2 años,
generalmente es por una tumoración cerebral, va a haber signos de hipertensión endocraniana, podríamos pedir todos estos exámenes auxiliares. El tratamiento básicamente quirúrgico, derivación del líquido peritoneal, tratamiento sintomático por diuréticos, acetazolamida que se utiliza. Y el pronóstico pues va a depender del tipo de lesión y si está asociado a otra. Bueno, no sé si habrá preguntas en relación a los tres temas. Casi un poquito cansado para ustedes también, seguro. Gracias. ¿Preguntas? Está claro.